Bueno, el motivo de la segunda conferencia es sobre el implante endocárdico ventricular izquierdo por vía transeptal. Y poco a poco les voy a comentar cuáles son, por qué surge la necesidad, y bueno, por qué también va teniendo éxito en Latinoamérica. Así que empecemos entonces. Bueno, entonces la técnica convencional por seno coronario tiene ciertas dificultades. Ahora justamente estábamos en contacto con la sala y que era difícil la canulación del ostium del seno coronario, y la industria generó mucha tecnología para resolver problemas, pero aún así no siempre tenemos éxito. Ya vimos que en un 10% de los pacientes que van a resincronización no se puede implantar. La vía epicárdica también tiene sus inconvenientes, y la vía transeptal tiene muchas ventajas, pero también hay algunas preocupaciones que tienen que ser contestadas por trabajos multicéntricos. Y al final de la conversación les voy a mostrar cómo efectuar el implante por vía transeptal. Ya este slide lo vimos, lo charlamos, vimos los problemas, vimos que prácticamente un 40% de los pacientes que con indicación precisa de resincronización no logran gozar los beneficios de esta nueva tecnología. Y entonces empezamos a ver los problemas. Y los problemas pueden ser dificultades anatómicas del seno coronario, para lo cual la industria generó vainas y diferentes sistemas. También pueden ser altos umbrales que puede haber en los electrodos. Y también, bueno, se desarrollaron ya catéteres cuadripolares para, quizás con alguna de las tantas combinaciones podemos lograr la estimulación con una adecuada, bajo voltaje y adecuada captura. También está todo el problema de que el implante ha sido exitoso, y como decía acá el colega, en el último momento, cuando vamos a sacar la vaina o la camisa, el electrodo se desplaza agudamente o lo hace en forma más tardía. También todo el problema de la estimulación del nervio frénico es un inconveniente. Y pacientes difíciles hay, pero los vemos cuando empezamos a hacer muchos casos. Acá este primer paciente es un paciente que hicimos en el curso de técnicas avanzadas en Brasil con el doctor André Dávila y con el doctor Seth Worley. Y este primer paciente tenía totalmente ocluido la gran vena cardíaca. La gran vena cardíaca estaba totalmente ocluida, tenía una sola rama, una sola vena que era la que drenaba la circulación, y eso es un problema. ¿Qué hacemos? Entonces, y esta única vena tenía un diámetro muy grande, donde el electrodo era inestable. Este es otro paciente que en Argentina, que tenía el seno coronario, no tenía ninguna rama. Y después de múltiples inyecciones, porque no podíamos creer lo que estábamos viendo, hasta disecamos el seno coronario. Este es otro paciente también que no tenía ramas elegibles para el implante de un electrodo. Y este es el primer paciente que hicimos con el doctor Negrete en Cali el año pasado, que era un paciente que tenía una sola vena, y en esa única vena estaba ya implantado un electrodo, y el electrodo no lograba hacer que el paciente responda a la terapia de resincronización. Entonces, bueno, nos preguntamos qué hacer. Las dos alternativas que hay son el implante por mini toracotomía o el implante transeptal. En este paciente que hicimos con el doctor Negrete el año pasado, se implantó por vía transeptal, y el paciente a la semana no lo creía, no lo podía esperar ni el doctor Negrete ni el paciente de la rápida mejoría que tuvo. Porque ya hay evidencia científica muy grande de que el endocardio tiene algo diferente. El endocardio, recuerden que el ventrículo izquierdo se despolariza de endocardio a epicardio, no al revés como lo hacemos despolarizar cuando ponemos un electrodo por el seno coronario o por cirugía. Estamos invirtiendo la despolarización. Y en palabras del doctor Kenneth Ellenbogen, ahora en HRS, hace pocos meses atrás, el peor sitio endocárdico es mucho mejor que el mejor epicárdico. Esto viene de la evidencia de múltiples trabajos en animales y experimentales y en agudo en seres humanos. Y entonces,
¿Es una solución la vía epicárdica? Y recuerden que hay una exposición limitada al ventrículo izquierdo y al cirujano le cuesta mucho ir detrás si no tiene tanta experiencia. Está el problema de la elevación crónica del umbral, es una vía más traumática y que tiene mayor morbimortalidad. Hay trabajos que hablan de una morbimortalidad muy importante que llega hasta un 8,5%. Y recordemos que esta no es la mortalidad de la cirugía epicárdica en general, sino de la cirugía epicárdica en pacientes con falla cardíaca grave. Son pacientes con fracción de eyección deprimida severa, donde el riesgo de hacer una anestesia general es mayor. Como les hablaba y les había adelantado, hay ciertas consideraciones de electrofisiología básica que vienen de los que les comentaba, de que estamos invirtiendo la secuencia normal de despolarización si estimulamos primero el epicardio, primero desde el epicardio. Y recuerden que cuando estamos implantando un resincronizador, el electrodo derecho despolariza de endocardio a epicardio y el izquierdo de epicardio a endocardio, si lo hace desde el seno coronario o por mini toracotomía. Entonces, esta forma invertida puede aumentar la heterogeneidad transmural y prolongar el QT y producir taquicardia ventricular polimorfa en ciertos pacientes que tienen cierta predisposición o que toman drogas. Puede haber un efecto de proarritmia. Hay consideraciones experimentales muy interesantes que cuando utilizamos un anti-taquicardia pacing, un ATP, para lograr tomar el control de una arritmia ventricular, si lo hacemos con el ATP biventricular endocárdico en ambos ventrículos, es más efectivo en revertir una arritmia que cuando lo hacemos solamente desde el lado derecho. Si ustedes ven, quizás ya muchos lo saben, pero cuando ven analizan con el programador los resincronizadores, da la opción de hacer ATP biventricular. Y si el ATP biventricular lo están haciendo con un electrodo dentro del ventrículo izquierdo, ya hay trabajos que dicen que es más eficaz en revertir. Entonces, eso es algo a considerar, a tener en cuenta. Entonces, cuando hacemos el acceso por vía transeptal, ya las dificultades anatómicas del seno coronario no existen, porque no vamos por el seno coronario, vamos directamente por vía transeptal. El alto umbral de captura es muy sencillo, porque tenemos todo el ventrículo para elegir un lugar adecuado donde con bajo voltaje podamos estimular. Presentamos ahora en Europace y salió tema distinguido del Congreso Europeo nuestra serie de trabajos, serie de pacientes, que ahora les voy a comentar, y los umbrales eran bajísimos. Realmente el implante endocárdico tiene umbrales 0,5, 0,6, umbrales increíbles. El desplazamiento no es un problema porque el electrodo es de fijación activa. Y entonces, si se desplaza en agudo, lo volvemos a recolocar en el momento, hasta que está en un lugar seguro. El tema de la estimulación del nervio frénico no es ningún inconveniente, porque si tenemos estimulación, buscamos otro lugar que no tenga estimulación del nervio frénico. Rápidamente, para que vean en qué consiste nuestra técnica, les voy a mostrar la primer técnica que creamos, que le llamamos Jordan. Fue publicada en Heart Rhythm en el año 2012. Son coautores Avi Fisher y Seth Worley. Y quiero mostrarles rápidamente en qué consiste. Básicamente es una punción transeptal. En ese momento la hacíamos con una vaina 12 French, ahora ya no, ahora es una vaina 8,5. Es una simple vaina transeptal, no usamos ecografía intracardíaca porque en Latinoamérica la idea es no agregar costos al implante, solamente utilizamos referencias de catéteres. Subimos por esa camisa el electrodo de fijación activa de 85 centímetros. Podemos elegir diferentes lugares, podemos en el estilete o mandril darle una pequeña curva para buscar diferentes lugares. Y una vez implantado, agregamos un pequeño cilindro plástico y una sutura al conector IS1. Y es de donde, utilizando uno de estos lazos que ya les mostré anteriormente, vamos a cerrar el lazo sobre la sutura y lo extraemos de esa manera. Retirándolo con el lazo, podemos hacer el implante desde el lado derecho o del izquierdo. Con nuestra técnica ya el implante del lado derecho no es un inconveniente, no es un problema. Es tan sencillo hacerlo de un lado como del otro. Entonces ya no, ese inconveniente de es un implante del lado derecho, no lo tenemos. Sigamos adelante y les quiero mostrar algunas radiografías. Ven en la oblicua izquierda una adecuada separación de los electrodos
¿Y cuáles son nuestros temores? Nuestros temores al comenzar con nuestra técnica eran básicamente las complicaciones tromboembólicas. Recuerden que habíamos comenzado con nuestra técnica cuando vimos que los implantes inadvertidos en el lado izquierdo y que nos llegaban para ver qué hacer, nosotros veíamos que los pacientes tenían 5, 8, 10 años con el electrodo por un foramen oval permeable puesto por error y que no tenía ningún problema. Entonces ya ahí empezamos a pensar en esta técnica y vimos que no tendría que haber gran problema con la trombosis. El otro problema a considerar es que el electrodo está pasando a través de la válvula mitral. Entonces, ¿será que el electrodo perjudica el movimiento normal de la válvula mitral? Y el otro gran problema es ver qué pasa si tenemos que realizar una extracción por una endocarditis de ese electrodo ventricular izquierdo. Entonces, esos fueron los tres temas que tratamos de ver que había en la bibliografía y tratar de ver cuál era, poco a poco, a medida que iba pasando el tiempo, cuál era nuestra experiencia. También tienen que saber que muchos de estos pacientes no tienen ninguna otra chance. Son pacientes que se falló por el seno coronario, que algunos incluso se probó por forma epicárdica por mini toracotomía, se fracasó porque desarrollaron alto umbral, y el paciente está mal, y el paciente hay que hacerle algo. Y entonces, realmente esos son los primeros pacientes que uno tiene que tener en mente al momento de un implante por vía transeptal, porque así tenga una de estas complicaciones, y si es tardía seguramente va a ser mucho mejor que morirse por falla cardíaca. Entonces nos vimos con la realidad que no había estudios multicéntricos importantes, que sí había información de múltiples trabajos, principalmente de Europa, Brasil y Argentina, que fueron los primeros trabajos que empezamos a hacer nosotros. Mi compañero, porque siempre hablo yo, pero mi compañero Benjamin Ellensweig es el que inventó conmigo, que desarrollamos juntos la técnica, así que lo quiero mostrar. Acá está la cita de Harridem de 2012, pero se sumó un grupo muy importante que es el grupo del Dr. Morgan. Es un médico inglés que ya presentó en Harridem este año sus resultados y incluyó 138 pacientes con una técnica transeptal utilizando un acceso superior. El problema del acceso superior es que necesita guía de ecografía intracardíaca, necesita un pulso de ablación, el equipo Bailey para hacer un pequeño orificio en el septum interauricular desde arriba, y le agrega costo al procedimiento, y la transeptal por arriba no es algo que estemos habituados nosotros. Entonces, por eso yo no comparto la técnica de Al-Zinc. La técnica nuestra es un transeptal por debajo. Pero lo importante es que 80% de los pacientes fueron incluidos por fallos en implantes previos y 20% aproximadamente por ser no respondedores. Y que la mitad de los que no respondían con la técnica habitual respondieron con la técnica transeptal. Y eso es muy importante. Disculpen por el slide, que es tantas, pero rápidamente, este es nuestro trabajo en Europeis, que fue presentado hace pocas semanas. Incluimos 31 pacientes de Argentina y Colombia, del doctor Negrete, ahora se suman ya los de México, y no tuvimos complicaciones tromboembólicas. El seguimiento fue a 2 años y mostramos que el procedimiento es efectivo y seguro. Así que es algo que tenemos que tener en mente. Y ahora surgen cuáles son las indicaciones. Las indicaciones, desde ya, como les comentaba, si el paciente está muy mal, si el paciente ya fracasamos por el seno coronario, el paciente desarrolló alto umbral en el implante quirúrgico epicárdico, ese paciente no tiene otra chance más que la transeptal. Otra indicación es cuando el paciente fallamos por el seno coronario y antes de mandar el paciente a cirugía, lo queremos resolver nosotros en la sala en el mismo momento. Bueno, esa es es otra indicación que poco a poco ya empieza a crecer, más si el paciente está anticoagulado, porque nosotros los anticoagulamos, como le decía el colega, no sabemos qué pasa si a todos los pacientes los dejamos sin anticoagulación. El grupo de Brasil los deja con aspirina y clopidogrel y no tiene mayormente problemas. Nosotros todavía no llegamos tan lejos. Así que cuando trabajan en un ambiente donde en un hospital, que esto es muy común en Latinoamérica, una pequeña clínica que no hay cirugía cardiovascular y ustedes tienen que resolver el paciente, bueno, la técnica transeptal es una opción. Poco a poco en el mundo ya se está pensando en que cuando el paciente ya está anticoagulado,
por una fibrilación auricular, ¿para qué ir a pelearse con el seno coronario si lo podemos hacer rápidamente y con un éxito elevadísimo por vía transeptal? Entonces esa también es otra indicación. Recordemos que en pacientes más difíciles, que son los pacientes con cirugía cardíaca previa, hombres y con enfermedad coronaria, podría llegar a ser también una opción. En resumen, la discusión es la técnica transeptal es primero o último. Y esa es la cuestión. Primero, hacer directamente la transeptal de entrada. ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja sería que el éxito es elevadísimo. La posibilidad de fracaso es casi cero, porque es una simple transeptal y no hay problema alguno en el implante en el momento agudo. Entonces el éxito del implante es elevadísimo. Desde ya, si estamos en un ambiente como en muchos lugares de Latinoamérica, donde no tenemos todas las herramientas que les comentaba en la primera disertación, y bueno, y no tuvimos éxito con el implante por la vía del seno coronario, y en nuestro lugar no hay cirugía cardíaca buena, o el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, puede ser la indicación la vía transeptal. ¿Y cuándo elegir la vía transeptal como último recurso? Como les comentaba anteriormente, si todo fracasó y el paciente está mal, esta es la indicación, que no hay duda y que creo que tendría que ser la indicación en los Estados Unidos, poco a poco, que empiecen con esa indicación. Esto, ya para terminar, es nuestra técnica actual. Actualmente estamos utilizando una vaina de punción transeptal Saint-Just SL1 de 8.5 French, que la modificamos y utilizamos en la válvula, el hub, utilizamos una válvula que se puede romper para poderla cortar con una herramienta de corte, ¿no? Con un cutter. Entonces, primero lo que hacemos es poner un introductor 12 French en el sitio de punción superior y otro introductor 12 French en la pierna, y hacer las punciones para implantar los electrodos derechos. Siempre tratamos, por las dudas, en caso de poder tener un bloqueo completo, poner el electrodo derecho. Luego utilizamos una guía que la vinculamos, está adherida, está pegada a una sutura, a un hilo de sutura de nylon largo, y ahí estamos avanzando por la pierna, por el introductor 12 French, esta guía a la circulación. Ahora, por el acceso superior, ingresamos el lazo, el snare, y ahora está la vena cava superior, ya llegamos a la vena cava inferior y lo atrapamos en la zona de la vena ilíaca. Cerramos este lazo, generalmente utilizamos el One Snare o el EB3, que son los dos disponibles en nuestro país. Acá estuve preguntando con la gente si tienen estos lazos, y llevamos la guía que viene junto con la sutura de nylon, la llevamos a la punción superior. En este momento lo que sucede es tenemos esta sutura que ingresa por el introductor 12 French en la pierna y sale por el introductor 12 French en la zona del bolsillo. Y entonces ahora vemos cómo la persona que nos está ayudando va tirando de esta sutura en la zona del bolsillo y va circulando la sutura de un lugar al otro. Avanza la sutura y el otro colega en la zona del bolsillo va retirando la sutura. Ponemos algún catéter de referencia, como un catéter de His, para hacer la punción transeptal. Y esta es la vaina, que es una vaina de Saint-Just, de transeptal, pero con esta válvula que se puede cortar en el extremo. Avanzamos la aguja de Brockenborg habitual para hacer la punción transeptal. Ya ahora está la camisa, la vaina transeptal en las cavidades izquierdas. Ya avanzamos ahora el electrodo de marcapasos. Vimos cómo le hicimos una pequeña curva al mandril o estilete del electrodo, y avanzo el electrodo a la aurícula izquierda y luego hacia el ventrículo izquierdo. Es muy fácil
El hacer esto son 5 minutos, 7 minutos, nada más. Entonces un implante de un electrodo en seno coronario que se tarda cualquier cantidad de tiempo, esto es minutos. Se procede a fijar. Hay un truco muy importante que tuvimos que desarrollar, es que para sentir dónde está la pared ventricular, que es muy delgada, no llevo el estilete hasta el extremo, y de esa manera cuando se curva siento dónde está. Cortamos la válvula con un cutter, que es el cutter la herramienta de corte de Worley. Cortamos la vaina de punción transeptal. Recuerden que es la vaina la SL1 con la válvula cortada. Y en forma muy sencilla se procede a cortar la vaina o la camisa. Actualmente este sistema estamos tratando de que se pueda comercializar, pero por ahora lo modificamos y lo hacemos en nuestro laboratorio. Acá ven cuando se va retirando la camisa a medida que la cortamos. No hay problemas con desplazamiento. Siempre dejamos un slack, unas curvas de seguridad dentro de las cavidades izquierdas, porque las dudas que si tiramos, que no se transmita la tensión. Y acá nuevamente el truco, que es un cilindro obtenido de un catéter guía de hemodinamia, que se avanza por encima de la sutura hasta el conector del electrodo de marcapasos. Esto tiene una alta, es un simple catéter guía braided, que tiene una malla metálica de 6 French. Y una vez hecho esto tiene una gran resistencia, y ponemos un estilete un mandril dentro del electrodo para impulsarlo dentro del introductor. Generalmente usamos un mandril con un dilatador, ya montado sobre un dilatador. Ponemos este mandril o estilete dentro del electrodo y con la ayuda del dilatador lo empujamos a la circulación. Ya estamos terminando. Ahí lo avanzamos y el operador en el otro extremo, en la zona del bolsillo, cuando ya está dentro, va solamente tirar de la sutura del otro que está en el bolsillo para proceder a extraerlo. Ahí sacamos herramienta, este impulsor o pusher. Y ahora solamente resta retirarlo. Recuerden que el terminal SL1 está unido a la sutura. Siempre pega este giro del electrodo y lo retiramos. Ahí lo hicimos con un catéter de electrofisiología en el lugar que no conviene, hay que sacarlo, mejor sacar todo antes. Siempre van a haber mucho electrodo que nunca pasa nada. Y una vez que llegamos a este punto, nos gusta en la zona del bolsillo también avanzar un dilatador para alinear el dilatador con el electrodo y sacar todo junto. El dilatador hace que el diámetro del introductor aumente y pueda pasar el electrodo con facilidad. O por su interior, o se saca junto con el dilatador el introductor y el electrodo en bloque. Ahí se avanza el electrodo hasta que esté punta con punta, tip con tip. Y ahora ya se retira. Ahí ven el electrodo y el dilatador en la zona de la subclavia, y ahora vamos a proceder a retirarlo. Y ahí avanza por dentro del introductor. Así que bueno, eso es la técnica, es nuestra nueva manera de hacerlo. Es sencilla, fácil. Ahora tenemos el limitante de que hay que modificar la vaina, pero esperemos que ya rápidamente se consiga. Ya para terminar, ¿qué hay en un futuro cercano? Bueno, hay un problema que siempre tenemos, es que cuando el paciente
tiene fibrilación auricular y tenemos que poner un resincronizador, si poner o no poner el electrodo en aurícula derecha. Entonces, ya está por salir un nuevo dispositivo. En realidad ya está en el mercado un cardiodesfibrilador que permite utilizar un electrodo VDD que tiene una bobina en el cuerpo del mismo y nos permite poder registrar la actividad auricular. Y en el caso de que la mejoría por la terapia de resincronización sea tan grande y el paciente pase a ritmo sinusal, poder tener este bipolo auricular para poder coordinar una adecuada sincronización auriculoventricular. Entonces, ya está por surgir ahora el cardiodesfibrilador con resincronizador. Está el cardiodesfibrilador, ya aparentemente el año que viene surge este nuevo equipo que nos va a permitir agregar un electrodo, ahí lo ven en negro, tanto por punción transeptal como por el seno coronario. Entonces hay que pensar en esa tecnología para pacientes con fibrilación auricular, donde por una aurícula pequeña y porque de repente es mujer, tiene una miocardiopatía dilatada idiopática, con QRS que creen que va a ser muy ancho, que creen que va a ser muy respondedor, poder contar con la sincronía AB en caso de que pase a ritmo sinusal. Otra cosa que hay en un futuro muy cercano es el WISE CRT, que es lo que está presentando el doctor Auriquio, que es básicamente más de la tecnología leadless. En sí es un marcapasos que está en las cavidades derechas, tiene un cable auricular y un cable ventricular, pero tiene un dispositivo sin cables que se pone por vía transeptal dentro del ventrículo izquierdo en forma endocárdica. Y con una unidad que se pone en forma subcutánea, esta unidad le transmite energía en el momento que sensa la espiga ventricular derecha. Entonces, al momento del sensado de la espiga ventricular derecha, este dispositivo endocárdico se carga con energía del otro dispositivo subcutáneo y hace contraer el ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso logra esa miniaturización debido a no tener batería en su interior. Y bueno, para terminar, recuerden el sistema telescópico, la venoplastía y sistemas de anclaje, el sistema de lazos y el sistema endocárdico transeptal, que teniendo todo eso en mente pueden llegar a tener un éxito bastante cercano al 100% a la hora del implante de nuestros dispositivos. Aprovecho para hacer un poquito de propaganda del Congreso Argentino y de la Sociedad Nuestra SOLAES y también del Dead Sea Symposium que nos dio lugar a la Sociedad Latinoamericana el próximo año. Gracias.